Bienvenidos al informativo de Magnificat TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 8 de abril de 2020 y estos son nuestros titulares. El Papa presidió la Santa Misa el Domingo de Ramos en el Vaticano, casi en soledad, y exhortó a todos al servicio. La vida no sirve si no se sirve, dijo. El cardenal Bo, arzobispo de Rangún, en Birmania, ha pedido que China se disculpe por la pandemia y que pague los gastos que ha causado al mundo entero. Quizá por error el Vaticano ha relegado el título de vicario de Cristo, que tiene el Papa, a un segundo lugar, restándole así importancia. La vida no sirve si no se sirve, dijo el Papa en su homilía el Domingo de Ramos, celebrada casi en solitario, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. El Papa Francisco ha presidido la celebración del Domingo de Ramos en una Basílica de San Pedro completamente vacía. Tan solo un pequeño coro, sus acólitos, el arcipreste de San Pedro y algunas religiosas asistieron a una sobria pero preciosa misa en el altar de la Cátedra de San Pedro. En su homilía, el Papa Francisco aseguró que Dios nos salvó sirviéndonos y nos sirvió dando su vida por nosotros. Con esta afirmación, el Papa comenzó su homilía. El pontífice ha explicado además que el Señor nos sirvió hasta el punto de experimentar las situaciones más dolorosas de quien ama, la traición y el abandono. Jesús sufrió la traición del discípulo que lo vendió y del discípulo que lo negó. Fue traicionado por la gente que lo aclamaba y que después gritó: «Sea crucificado». Es terrible cuando se descubre que la confianza depositada ha sido defraudada, dice el Papa, pues nace tal desilusión en lo profundo del corazón que parece que la vida ya no tuviera sentido. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta de nuestra infidelidad. Cuánta falsedad, hipocresía y doblez, cuántas buenas intenciones traicionadas, cuántas promesas no mantenidas, añadió. El Papa se refirió después a una de las 7 palabras pronunciadas por Jesús. «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Es una frase dura, pues Jesús sufrió el abandono de los suyos, pero le quedaba el Padre. Ahora, en el abismo de la soledad, le grita el por qué más lacerante: «¿Por qué también tú me has abandonado?». En el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan y con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno: «Ánimo, abre el corazón a mi amor, sentirás el consuelo de Dios que te sostiene», aseguró el Papa. La actual situación que vivimos a nivel mundial debido a la crisis sanitaria por coronavirus, añadió, es un drama que nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve. China tiene que pedir perdón y pagar la factura. Son palabras del arzobispo de Rangún, la capital de Birmania, el cardenal Bo. El arzobispo de Rangún, en la declaración «La verdad os hará libres», exige que el gobierno chino pida disculpas al mundo entero y pague los daños por las destrucciones causadas. También considera que el gobierno comunista chino es una amenaza para el mundo entero. El régimen del Partido Comunista Chino es el primer responsable de la pandemia del coronavirus. Lo que hizo y no hizo está produciendo daño a las vidas en todo el mundo. Y el pueblo chino es la primera víctima del virus, como es también la primera víctima de este régimen represivo. Es la acusación directa y fuerte que el cardenal Charles Bo, arzobispo de Rangún, expresa en una declaración hecha pública en la web de la diócesis. Por la primera vez desde el inicio de la epidemia de coronavirus, originada en Wuhan, una personalidad eclesiástica ataca al régimen chino considerándolo responsable mundial por los daños que la pandemia está provocando. Acusando en modo directo al hombre fuerte Xi Jinping, el cardenal Bo recuerda el modo en el cual las autoridades han hecho callar a los doctores, periodistas e intelectuales que lanzaban la alarma ya en diciembre, esperando hasta el 23 de enero para aislar Wuhan. Citando un estudio de la Universidad de Southampton,
El cardenal dice que si China hubiese obrado en un modo responsable 1, 2 o 3 semanas antes, el número de los contagiados por el virus hubiese sido menos, respectivamente del 66, del 86 y del 95%. El purpurado realiza un examen sobre la criminal negligencia y represión del régimen comunista que oprime la libertad religiosa, destruye miles de iglesias, encierra en campos de trabajo forzado a los musulmanes, les quita los órganos a los prisioneros de conciencia para venderlos en el mercado de trasplantes y suprime la libertad de los abogados, disidentes, intelectuales. El cardenal Bo señaló que existe una fuerte preocupación de que las estadísticas oficiales del régimen chino minimicen la escala de infección dentro del mismo país e intenten acusar a otros países de haber generado la pandemia. Las mentiras y la propaganda han puesto en peligro millones de vidas en todo el mundo, dijo. El cardenal pide, en nombre de nuestra común humanidad, que no tengamos miedo de hacer responsable a este régimen. Los cristianos creen que la verdad os hará libres. Verdad y libertad son los pilares sobre los cuales nuestra nación debe construir los fundamentos más seguros y más fuertes. Que el Papa sea el vicario de Cristo no tendría mucha importancia según el anuario pontificio, que lo ha relegado a un segundo plano, quizá por error. La relegación del concepto teológico de vicario de Cristo al nuevo apartado de títulos históricos en el anuario pontificio ha ocasionado diversas protestas, en particular unas declaraciones del cardenal Müller en las que el cambio se califica como barbaridad teológica. Es un documento elaborado anualmente por la Oficina de Estadística del Vaticano sobre las diversas instituciones eclesiales. En él se recogen los datos de cardenales, obispos, entidades de la curia, nunciaturas, diócesis, universidades católicas y congregaciones religiosas. Como es costumbre en la Iglesia, su publicación está marcada por los precedentes y generalmente el anuario sigue las mismas líneas de los números anteriores. En esta ocasión, sin embargo, se ha roto un precedente que a muchos les parece importante. El anuario empieza por el Papa y tradicionalmente comenzaba enumerando los títulos papales, empezando por el de Vicario de Jesucristo, en grandes letras. Tras él aparecían sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Primado de Italia, Arzobispo Metropolitano de la provincia de Roma, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y Siervo de los Siervos de Dios. Este año se ha modificado ese formato acostumbrado y en la página dedicada al Papa comienza por su nombre, al que sigue la reseña biográfica. Solo después, tras una raya horizontal y en letra de menor tamaño, se incluye un apartado denominado Títulos históricos. Es en este apartado donde aparece la lista que anteriormente se encontraba al principio, encabezada por el título de Vicario de Jesucristo. El cardenal Müller ha lamentado el cambio que, en su opinión, reduce elementos esenciales de la doctrina católica sobre el primado a un mero apéndice histórico. El cardenal señaló también que es una barbaridad teológica convertir en un lastre histórico los títulos del Papa como sucesor de Pedro, representante de Cristo y cabeza visible de toda la Iglesia. Finalmente, el cardenal critica que este tipo de cosas se confunden con un signo de gran humildad y recomienda tomarse estas muestras de superficialidad teológica con mucho humor e ironía. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a reflexionar sobre la forma de vivir la Semana Santa sin participar en la liturgia. Todas las semanas, desde hace años, dedico este comentario a analizar la actualidad de la Iglesia. Esa actualidad sigue centrada en lo que la Iglesia hace ante la epidemia del coronavirus. Merece la pena destacar el acto que tuvo lugar el viernes de la semana pasada en el Vaticano. Un acto de adoración eucarística presidido por el Santo Padre, casi en solitario, porque había solo muy pocas personas que le acompañaban, la plaza estaba vacía. Un acto realmente emocionante y creo que va a marcar, confío en ello además, va a marcar de una forma decisiva este pontificado y la vida de la Iglesia, porque lo que el Papa mostró ante el mundo
era lo que había que hacer, lo primero que la Iglesia tiene que hacer en una situación así, elevar sus ojos al Dios en el que cree, sabiendo que ese Dios es todopoderoso y es amor. Elevar los ojos a Dios pidiendo al Señor que intervenga en la historia, porque Él es el Señor de la historia, para que ponga fin a la epidemia. La Iglesia no solo tiene que hacer esto, por supuesto, y no está haciendo esto únicamente. No hay que olvidar que muchos de los médicos, enfermeras, sanitarios, en fin, investigadores que están luchando contra la epidemia son cristianos y son católicos. Y también están los sacerdotes, además, algunos de los cuales ya han dado la vida como consecuencia de estar al lado de los enfermos. La Iglesia no tiene que hacer esto, lógicamente, pero es lo primero que tiene que hacer. No tiene que hacer solo esto, pero esto es lo primero que tiene que hacer. Enseñarnos a rezar, enseñarnos a dirigir nuestra mirada a Dios en un momento tan difícil como este y recordarnos que la muerte existe, esa muerte de la cual nunca se quiere hablar y en la que no queremos fijarnos, pues que ahora está como invitada, inesperada en nuestra casa. La muerte existe y también existe la vida más allá de la muerte, después de la muerte. Con este aperitivo importantísimo vamos a entrar en la Semana Santa, una Semana Santa que es ya una Semana Santa única en nuestra vida. Por ejemplo, el próximo Domingo de Ramos podemos recordar la entrada triunfal de Jesús, no solo en aquella Jerusalén, capital de Israel, sino en nuestra propia vida. Aquel día, quizá ya el lejano, en que nos encontramos con el Señor, en que nos convertimos, en que Dios se hizo presente en nuestra propia vida, en el que nos dimos cuenta de quién era Cristo, de lo que era Cristo para nosotros. Aquel día en que le recibimos gozosos de forma consciente y no con una fe meramente rutinaria o transmitida, sino que hicimos esa fe nuestra. Aquel día en que le juramos amor eterno, aquel día en el que nos sentíamos como cuando los apóstoles estaban con él en el Tabor, nos sentíamos llevados en sus brazos y dispuestos a cualquier cosa por lo que él nos pidiera. Bueno, pues es un buen día para recordar eso, hacer memoria de los tiempos en que fuimos iluminados, memoria de nuestro particular Domingo de Ramos. Y después llegará el Jueves Santo. Tiene que ser un Jueves Santo diferente. Va a ser un Jueves Santo diferente. Y lo va a ser porque muchísimos, la inmensa mayoría, prácticamente todos los laicos en muchos países no van a poder comulgar. Alguno quizá pueda participar en una Eucaristía celebrada con permiso o celebrada por el obispo, pero van a ser con cuentagotas. Un Jueves Santo sin poder comulgar. Esto, aparte de ser extraordinario, va a ser profundamente doloroso. Pero nos va a ayudar a valorar la Eucaristía. Nos va a ayudar a darnos cuenta de lo que significa la presencia de Cristo ahí y a recordar tantos momentos en que no hemos valorado esa presencia, en que hemos dejado de ir a misa el domingo o pudiendo ir a misa entre semana no lo hemos hecho porque estábamos ocupados. Ya nunca nada volverá a ser igual, nunca nada volverá a ser como antes. Nos va a ayudar también a entender mejor a aquellos que no pueden comulgar de forma habitual, porque quizá no tienen sacerdotes, o porque están viviendo una situación matrimonial irregular y aunque ellos quisieran cambiarla, no les es posible, quizá porque el cónyuge no lo desea. Y ellos no pueden comulgar y no comulgan. Por supuesto, los que comulgan obran mal, pero con cuánto dolor y con cuánto sufrimiento y con cuánto amor a Cristo aceptan esa renuncia. Bueno, pues esta situación nos va a ayudar a entenderles. Y también nos va a ayudar, confío en ello, a entender mejor la figura del sacerdote, porque el Jueves Santo no solamente se instituyó la Eucaristía, sino también el sacerdocio cristiano. Nos va a ayudar a ver a los sacerdotes no por lo que son como personas, sino por lo que representan. Porque solamente ellos, no por mérito suyo, son capaces, han recibido el don de poder confesar y perdonar los pecados y de poder transformar un poco de pan y unas gotas de vino en lo más grande que existe, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y quizá
confío y espero que esos duros críticos contra los obispos y los sacerdotes porque no se han expuesto más en estos días, y eso vuelvo a repetir, que hay muchos ya que no solamente han enfermado, sino que han muerto. Bueno, pues confío en que esos se arrepientan de su dureza. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los católicos no solamente lo han entendido, sino que se han dirigido a sus sacerdotes suplicándoles que no se expusieran, porque han dicho: ahora va a ser muy difícil estar unas semanas sin poder comulgar, pero si ustedes mueren, ¿quién nos dará la comunión después? ¿Quién celebrará después la Eucaristía? ¿Quién nos confesará? Ustedes tienen que salvarse, porque de ustedes depende nuestro futuro. Estoy seguro de que este Jueves Santo se entenderá de una forma infinitamente mejor lo que es el sacrificio eucarístico, el sacrificio de la cruz que se representa en la Eucaristía, y cuál es el papel del sacerdote. Se entenderá mejor y se valorará muchísimo más. Y después entraremos en el Viernes Santo. No como el que mira el pasado e intenta situarse, comprender lo que sucedió, sino como si fuéramos verdaderamente protagonistas, como si fuera el primer Viernes Santo de la historia. Porque veremos en nuestras calles y les pondremos nombre propio a los Simón el Cireneo o a las Verónicas, en esos médicos, esas enfermeras, esos investigadores que están luchando a veces hasta la extenuación y a veces, muchas veces contagiándose ellos mismos para poder dar un poco de esperanza, para poder tener cogida la mano de ese anciano que muere solo, sin nadie, sin ningún familiar, porque no pueden, que esté a su lado viendo la última sonrisa en su cara. Bueno, pues esos Simón, esas Verónicas, que repito, hoy tienen nombres y apellidos, nos ayudarán a entender de otra manera la virtud de la caridad. No solamente por la responsabilidad que tenemos de darla, sino también por lo que necesitamos recibirla de una forma o de otra, porque después de esto vendrá el hambre, la carestía, las dificultades económicas, y esa caridad que ahora hacen estos cireneos y estas Verónicas, esa caridad se tendrá que hacer de otra manera. Y escucharemos, como si fuera la primera vez, como si estuviéramos allí, escucharemos las palabras de Cristo en la cruz, esas 7 palabras del Señor. Y oiremos a Jesús que nos llama por nuestro nombre y nos dice, como si fuéramos Dimas, y nos dice, bienaventurados como a Dimas, porque le hemos defendido cuando otros negaban su divinidad o adoraban a la Pachamama en lugar de adorarle a Él. Y sentiremos que somos nosotros aquellos a los que Jesús les pide que cuidemos de su mamá. Y sentiremos la mano de María agarrada a la nuestra. Y nos daremos cuenta de que tenemos que cuidarla y defenderla cuando algunos blasfeman contra ella, también a veces dentro de la Iglesia. Pero sobre todo nos daremos cuenta de que cada pecado que hacemos no solamente ofende a Jesús, sino le ofende a ella, porque todo lo que a su hijo le hace daño, a ella le tortura. Y notaremos que más fuerte que nuestro apretón en su mano es el suyo en la nuestra, porque de aquel encargo la tarea principal lo ejerció ella. Ella es nuestra madre. Y volveremos a decir de una forma distinta, tan distinta que nos parecerá como si fuera la única vez que la hemos dicho en la vida, lo de María, refugio de pecadores, consuelo de afligidos, auxilio de cristianos y salud de los enfermos. Estoy seguro de que después de este Viernes Santo, rezar el rosario ya nunca será igual y no se nos ocurrirá dejar de rezarlo ni un solo día. ¿Por qué? Porque recordaremos todas las veces que en estos días estamos acudiendo a ella, suplicando que proteja la vida de los nuestros o incluso que salve nuestra propia vida. E iremos de una manera diferente a esos santuarios que nuestros mayores han levantado en su nombre para recordar perpetuamente la deuda de agradecimiento que tenemos con ella. Luego veremos a Cristo morir en la cruz y nos daremos cuenta de lo que significa su muerte redentora. No nos ha salvado, a algunos no les salva en este momento de la muerte por la epidemia.
y no nos ha salvado de morir en un momento u otro a lo largo de nuestra vida, pero nos ha abierto las puertas del cielo. Su sacrificio es lo que nos salva, su sangre es la que nos cura. Y veremos completamente, de una forma completamente distinta, lo que significa tener esperanza, lo que significa creer en el amor de Dios en un momento de oscuridad, porque estaremos viviendo ese momento de oscuridad y lo estaremos viviendo con Jesús, lo estaremos viviendo con esperanza gracias a Jesús. Y luego vendrá la Pascua, pero de la Pascua hablaré, si Dios quiere, la semana que viene. Lo importante es que ahora entremos en esta Semana Santa como si fuera la única Semana Santa de nuestra vida, como si fuera la primera Semana Santa de nuestra vida. Quizá para algunos puede llegar a ser la última Semana Santa de su vida. Somos protagonistas con Jesús. Jesús está en nuestras calles. Los cireneos y las verónicas están en nuestras calles. Y Jesús viene a decirnos, como nos recordó el Papa, no estamos solos. Somos protagonistas de la Semana Santa y el Señor viene a darnos toda la esperanza que necesitamos en este momento. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.